Buenas noches, estimados estudiantes. Hoy es nuestra tercera clase, hoy es martes, estamos llevando la materia de ciencia de la computación. El tema que estamos desarrollando corresponde a la unidad número 1 sobre principios de la computación. ¿Cuáles son los objetivos de la clase? Vamos a debatir sobre las características de los diferentes sistemas operativos desarrollados hasta el momento. Vamos a indagar sobre las tecnologías informáticas más novedosas y su aplicación en la vida cotidiana. Vamos a ver el video, la cuarta revolución industrial. Vamos a conocer la evolución de las computadoras conocer la evolución de las computadoras durante cada generación, conocer los componentes electrónicos que permitieron la evolución de las computadoras y conocer los dispositivos electrónicos y electromecánicos que integran una computadora. Cabe aclarar que bastante del contenido que vamos a compartir el día de hoy hemos visto que en la materia también de organización y arquitectura de computadora. Acuérdense que la materia de ciencias de la computación es una materia que induce a los estudiantes o que informa a los estudiantes sobre las diferentes ramas de la ciencia de la computación, tanto a nivel de hardware como a nivel de software. Así que mucho del contenido de organización de la computadora también lo vamos a ver, pero de una forma muy suavecita, no vamos a ingresar bastante. Entonces compartiremos los objetivos de la clase por el grupo de WhatsApp. Enviaremos. Hemos solicitado de que podamos trabajar solamente con un grupo. En este caso sería el grupo C. El grupo L sería un grupo ya que no lo estaríamos utilizando. Si hay alguien que está en el grupo L, por favor cámbiese al grupo C. Le he pasado los enlaces necesarios. ¿Hay alguien que está todavía en el grupo L? Nadie. Ya. Entonces vamos a trabajar todo con el grupo C. De la misma manera también solicitamos a nuestro director de carrera, jefe de carrera, que nos habilite a todos en el grupo C. Y creo que estamos todos, si no me equivoco, porque aquí tenemos, ¿cuántos estudiantes tendremos? Pues a 22 participantes, dice, ¿no? A ver, veamos si aquí tenemos 22. Sí, estamos por ahí, ¿no? Casi como que estamos por igual, 22 participantes igual. Entonces quiere decir que a toditos ya nos los han agregado al grupo C. Y es mejor. Ahora, pero hay una pregunta, ¿no? Decimos, ¿y qué hacemos los estudiantes que ayer enviamos la actividad, ¿no? La actividad. Simplemente tiene que volver a enviar, por favor. Así que van a disculpar, es que inicialmente habían creado dos grupos y ahora, digamos, tenemos que tener solamente un grupo. Entonces, otra vuelta la tenemos que mandar, ingeniero, Sí, la tarea. lo envían por favor. Lo único que tienen que hacer es ingresar y enviarlo. Si puede ingresar todavía al grupo L, lo copia y lo pega, pues, ¿no? Y si no, entonces, sí, eso sería, por favor. No, ya Hagamos, no está habilitado el grupo LG, ya, ya es ya, directo al seno, nos muestra. ya. Entonces, envían nomás directo lo hacen de nuevo. No son muchas actividades, pues apenas hemos hecho, creo, ¿cuántas actividades hemos hecho? Pues unas dos o tres nomás hemos hecho, máximo, ¿no? Dos actividades ya, Sí, ya ¿no? está más o menos. Sí, dos actividades, algo así hicimos, ¿no? El de investigar sobre los inventores, el glosario, ¿no? Investigación sobre los términos y definiciones, y estábamos en debatir lo del sistema operativo, lo que vamos a hacer ahorita, ¿sí? Lo que vamos a hacer en unos minutos. Bien, joven, entonces vamos ahora a ya le he compartido el objetivo de la clase, vayamos viendo lo que hemos hecho. A ver, hemos hecho inducción, esto ya le pasé, ¿no? Los enlaces de los videos y vamos a abrir este libro. Les compartí el video de la breve historia de la ciencia de la computación y está también la bibliografía de la materia, ¿está? ¿Les compartí? Sí, Ya. Entonces yo voy a lo- trabajar con este material para poder hacer avanzar lo que tengo que hacer ahorita, ¿sí? Entonces, vamos a abrirlo el libro. ¿Qué es lo que tenemos que aprender ahora? Dice que vamos a reorganizar esto un poquito, ya debatir, dice, sobre los diferentes sistemas operativos, pero todavía no podemos hacer eso. Ya. Vamos a ver primero esto de aquí, ¿sí? Primero vamos a hacer esto así. Vamos a organizar. Primero vamos a ver la evolución de las computadoras. Luego vamos a conocer los componentes electrónicos. A su vez, vamos a hablar sobre los diferentes componentes electromecánicos electrónicos y electromecánicos.
Luego vamos a debatir sobre las tecnologías novedosas, sí, vamos a hacer eso. Pero primero vamos a ver el video antes de debatir de eso. Y al final vamos a hablar de los sistemas operativos. Así sería. Vemos la cuarta revolución industrial, debatimos sobre eso y aquí no vamos a indagar, vamos a hacer aquí debatir. Luego ya le paso a debatir sobre las tecnologías informáticas más novedosas y su aplicación en la vida cotidiana. Está bien, así lo organizaremos esto. Esto del objetivo creo que volverá a compartírselo, pues, porque hay a veces que uno enfoca de diferente manera cada clase y hoy lo vamos a enfocar de esta manera. Es lo mismo pero con una organización distinta. Y este de aquí lo eliminaré, a ver si puedo eliminarlo para que no confunda a nadie. Eliminaremos para todos, porque aquí igual a mí no me confunda. Bien, entonces jóvenes hablaremos de esto. Conoceremos la evolución de las computadoras durante las diferentes generaciones. ¿Cuáles fueron las cosas más relevantes que hemos podido ver? Entonces, vamos más arribita, ¿dónde estamos? El día de ayer creo que vimos esto, si no me equivoco, le pregunto, ¿o no todavía? Un video, un ¿Qué? video solo. ¿O nos quedamos antes de esto? Creo que no me acuerdo bien. Pasamos los transitores. Hasta los transitores, ya. Bien, entonces de todos modos repasaremos un poquito la generación de computadoras. Luego y vamos hablando, ¿ya? Bien, me acomodaré igual bien aquí. Bien, jóvenes. La evolución de las computadoras se da gracias a la invención de nuevo hardware. Normalmente ha sido así hasta la sexta generación de computadoras. Entonces siempre ha tenido que haber un hardware, un dispositivo, algún componente discreto que ha permitido fabricar nuevas computadoras con mejores prestancias. Me habla la fiabilidad, me habla al consumo de energía, me habla la capacidad de poder realizar algunos tipos de procesos de forma mucho más rápida. Entonces la evolución de las computadoras se ha dado de la siguiente manera. Dice así, a partir del año 1930 en adelante, el campo de la ciencia de la computación tuvo un desarrollo acelerado y continuo, gracias a la invención de los componentes electromecánicos y electrónicos. Fue posible la representación, secuenciación, almacenamiento y cómputo de los datos de manera factible y precisa. Entonces dice, los datos e información formalmente se representan como flujos de ceros y unos, o sea, flujo de corriente, donde el 0 representa la ausencia de corriente eléctrica y el 1 representa el paso del flujo de corriente eléctrica por una determinada sección o componente electrónico. Entonces la información dentro del hardware de la computadora, jóvenes, está fluyendo con subidas de corriente de 5 voltios a 0 voltios. Hay un punto intermedio donde dice hasta dónde consideramos 0 y un punto hasta de dónde a dónde consideramos como valor 1. Entonces, aquí vemos una foto de la señorita Grace Hopper o de la señora Grace Hopper, que ha sido una de las prologías, una de las personas más interesantes dentro de lo que es el desarrollo de programas de computadora. De hecho, Grace Hopper ha sido la persona encargada de desarrollar el primer compilador de la historia. Y aquí vemos a Grace Hopper ya mucho más mayor, obviamente mostrando, digamos, ¿no?, su entorno de trabajo. Dice, cabe recalcar que uno de los eventos que más coadyuvó al adelanto de la ciencia de la computación fue la Segunda Guerra Mundial, ya que se desarrolló entre el año 1939 y 1945 con invasión de Alemania a Polonia el 1 de septiembre de 1939. Muy similar a lo que ha pasado igual, está pasando en Rusia, ¿no? Rusia invade Ucrania y obviamente ahorita tenemos el problema. Dios quiera de que no se agrave más, pero
creo que está un poquito difícil de solucionar ese problema. Por lo tanto, jóvenes, la primera generación de computadoras sale de poder utilizar un dispositivo electromecánico llamado relé. Antes de los tubos de vacío se ocupaban relé. Hasta ahí eran las computadoras electromecánicas. Entonces, a partir de la invención del tubo de vacío, entre el año 1951 y 1958, es que empieza la primera generación de computadoras, pero las computadoras electrónicas. Los tubos de vacío son unos dispositivos que simulan en cierta manera el funcionamiento de un transistor, pero no es transistor, simplemente es un diodo triestado, nada más. Entonces, gracias a la invención de este dispositivo es que se pudo crear una computadora al que le llamaron ENIAC. Y aquí tenemos la computadora ENIAC que se empezó a fabricar a partir del año 1943, ¿sí? Y fue dirigido por dos científicos, John William Macaulay y John Prespereke. Y esta computadora tenía como fin, dice, ¿no? Crear tablas de tiro, por eso se llamaba computadora e integradora electrónica. La ENIAC tenía como finalidad crear tablas de tiro para que los proyectiles puedan llegar a cierto lugar, o los misiles o los cohetes puedan llegar a cierto lugar. ¿Por qué? Porque antiguamente en las guerras normalmente dice que se ocupaba un matemático para que puedan lanzar los proyectiles. Y obviamente si le llegaba un proyectil a ese punto, moría el matemático, moría el que alimentaba con municiones el lanzacohete o lo que sea, y obviamente también los que dirigían. Por lo tanto, era necesario tener tablas de tiro para poder evitar por lo menos la muerte de un integrante en el campo de batalla, y en este caso un integrante valioso como lo es un matemático. Imagínense, debió ser bien grave querer calcular en plena guerra sabiendo que cualquier rato le podría llegar un proyectil o algo, ¿no? Eso debe ser trabajo bajo presión realmente, jóvenes. Pero así lo hacían, dice que así se hacía el asunto. Eso cuenta la historia. Bien, entonces la ENIAC, al ser una de las primeras computadoras electrónicas, o la primera computadora electrónica fabricada en Estados Unidos, tenía estas características. Dice que tenía 30 metros de largo, un alto de 3 metros, un ancho de 1 metro, un peso de 30 toneladas, o sea 30.000 kilos, tenía 18.000 unidades de tubos de vacío o válvulas de vacío, tenía 70.000 unidades de resistencia, tenía 7.500 interruptores, eso era para programar, y las conexiones eléctricas, más de 500.000 conexiones eléctricas, y un consumo de energía de 150 kilowatts hora. Sería bueno entender cuántos focos de 100 estarían trabajando con 150 kilowatts hora, ¿no? Habría que dividir eso, ¿no? Bien, entonces ¿qué interesante traía la ENIAC? La ENIAC, entre los elementos más relevantes que traía, es que dice que ya estaba implementando ya circuitos. El circuito I, o sea el AND, el circuito O, el OR, y también utilizaba ya una especie de memoria llamado flip-flop. ¿Por qué? Porque esta computadora ENIAC, jóvenes, ya estaba trabajándose bajo el esquema de la arquitectura de von Neumann. Entonces, estábamos hablando de una computadora de propósito general que almacenaba ya programas internamente. Y es por eso que esta computadora ENIAC también era programada por mujeres, dice, ¿no? Dice que fueron 6 mujeres quienes la operaron y programaron durante todo el tiempo que funcionó. Se trata de Betty, Jane, Kathleen, dice, Marilyn, Ruth y Frances. Entonces, las computadoras eran programadas por damas. ¿Y qué hacían los varones? Lo construían. Eso es lo que hacían. Entonces comenta de que cuando funcionaba la ENIAC, sí o sí tenía que apagarse o tenía que dejarse de dar energía a uno de los pueblos cercanos, dice, ¿no? En la ciudad de Filadelfia.
¿Por qué? Porque la computadora consumía bastante energía. Ahora fíjese que cuando está hablando de estas características de la computadora Enya, no está hablando de todo el emplazamiento de la computadora. No, está hablando de lo que nosotros llamamos la unidad de sistema. Esa caja que colocamos en el escritorio, esa caja era todo esto. El resto era mucho más grande, jóvenes, mucho más grande, ¿sí? Entonces, la computadora, realmente si le llamamos la CPU o la unidad de sistema, la parte principal era bastante grande. Era bastante grande. ¿Qué más podemos hablar de eso? Entonces, pero los tubos de vacío tenían ciertos detalles, ciertas debilidades en su forma de escribir, de trabajar. Además de eso, le estaban esforzando el trabajo de los tubos de vacío de la forma como estaban haciéndolo funcionar. Por lo tanto, uno, que consumían harta energía, y segundo lugar, que se quemaban rápidamente. Entonces, había un detalle muy interesante. Dice, alto consumo de energía. Dice, el alto consumo de energía eléctrica de los tubos vacíos era de 300 voltios. Dice, así dice. Bueno, era bastante grande. Eso dice el libro de donde se ha obtenido la información. Además, esta computadora utilizaba tarjetas perforadas para poder trabajar, dice, ¿no? La información se guardaba en tambor magnético. Todavía no había discos duros, por si acaso. Utilizaba lenguaje máquina, sí, o sea, utilizaba el lenguaje assembler, en otras palabras. Pero a partir de aquí ya empezaron a empezar a fabricar las computadoras, pero con un enfoque industrial. Y hubieron varias empresas que ya le vieron, digamos, ¿no? Vamos a decir, un negocio, digamos, ¿no? Bastante interesante. Y es así que se fabricó la UNIVAC 1 en el año 1951, la IBM 701 para ambiente científico en el año 1952, luego la IBM 705 ya de tipo comercial para las empresas, para los bancos en el año 1952. Entonces vemos de que ya le empezaron ya a darle un uso ya comercial, y es por eso que empiezan a crearse aplicaciones comerciales. La gran novedad fue el uso de la computadora en las actividades comerciales para la elaboración de nóminas, o sea, lista de empleados, expendio de factura, o sea, ya se podía facturar, y registro de los asientos contables. Entonces ya estábamos hablando de que ya estaban empezando a vislumbrarse los primeros software para registro de cantidades numéricas para que puedan realizar operaciones. Entonces podemos decir que la computadora deja de ser una herramienta del ámbito militar, del ámbito científico, ¿no? De los laboratorios, para entrar al mundo civil, a los negocios y a la industria en general. Entonces, en esta primera generación de computadoras empezaron a aparecer algunos lenguajes de programación, como el shortcode, tal como se dice, código corto. Speed coding, debía ser un código un poquito más avanzado, 1953. Flowmatic, Fortran, y este Fortran, jóvenes, ha pisado fuerte durante muchos años. Además, Fortran ha sido uno de los lenguajes que se ha ocupado para crear otros lenguajes, y el APT. La primera generación ha requerido de vencer muchos retos, jóvenes. Durante la primera generación, inclusive, fue cuando se encontró el primer bug de computadora o bug de computadora, y justamente fue Grace Hopper, la señorita Grace Hopper, quien logró reportar el primer bug o error de computadora cuando una polilla se colocó en medio de los relés de la Mark II. La segunda generación también se da con una evolución de un componente electrónico. Acuérdense que la primera generación se inicia con la evolución de las válvulas de vacío. En la segunda generación, Bardeen mira las válvulas de vacío y dice, esto se tiene que mejorar. Y así que él idealiza una llave electrónica mucho más eficiente que los tubos de vacío. Y es así que él contrata, ¿no?, a Shockley y a Brattain para que puedan realizar el desarrollo de ese dispositivo que él idealizó. Entonces, eso ocurrió en los laboratorios Bell
en el año 1947. Entonces los dos, Shockley y Brattain, dice que fueron los que realmente hicieron funcionar la idea de Barden. Y interesantemente, ese día cuando funcionó, cuando lograron, digamos, construir ese dispositivo que Barden había idealizado, Barden no estaba ahí. Aunque siempre estaba, pero casualmente ese día no estaba. Así que le llamaron, le dijeron: Barden, funcionó, lo hemos hecho funcionar. Y dice que él se sintió muy mal por no haber estado en ese momento. Pero lo cierto es que fueron los tres los que contribuyeron. Barden con la idea, Brattain con todo el apoyo teórico, matemático, físico, y Shockley con toda su práctica pragmática del desarrollo en los laboratorios. Entonces, los tres contribuyeron y posteriormente fueron ganadores del premio Nobel. Ese fue uno de los reconocimientos que se les dieron. El transistor, dice, ¿no?, es un pequeño semiconductor construido a base de silicio, germanio, y tiene una vida útil ilimitada, según lo que indica la teoría. Su tamaño y consumo energético es inferior al de los tubos de vacío. Se utiliza para controlar el flujo o ampliación de corriente eléctrica. Entonces, el transistor tiene tres patitas o tres bornes. Y estos tres bornes, uno de ellos es la base. Generalmente la base es el del medio, y hacia el de la izquierda o la derecha es el emisor o el colector. Los transistores dice que están construidos a base de germanio. Si están construidos a base de germanio, entonces la forma como han dopado los elementos internamente es positivo, negativo, positivo. ¿Qué significa? Que este transistor PNP se abre o se cierra con negativo, inyectando un pulso negativo. Cuando es construido con silicio, entonces NPN se activa con positivo. ¿Estamos de acuerdo? Así sería. Y en la siguiente página van a poder ver que hay un diseño gráfico de lo que es el transistor NPN y PNP. Entonces la base se alimentaría con positivo para poder habilitar el flujo, y en este otro caso, en el PNP, se habilitaría con negativo. Y aquí podemos hablar de dos detalles: que hay circuitos que trabajan bajo lógica positiva y circuitos que trabajan bajo lógica negativa. Entonces, tal vez como elemento que se puede resaltar bastante, jóvenes, es que las computadoras de la segunda generación tenían un consumo eléctrico de 10 voltios. Imagínense, bajar de 300 a 10 voltios, pero realmente era una maravilla. Una maravilla. Y eso logró el aumento de la fiabilidad. O sea que las computadoras no se quemaban tan fácilmente, no requería el mantenimiento, no requería de mucha gente que esté ahí esperando a ver en qué momento falla para que reparemos. Además de eso, el transistor permitía realizar tareas a mayor velocidad. Anteriormente se hacía en segundos las operaciones. Ahora con el transistor se hacía en microsegundos, jóvenes. Entonces se ve bastante interesante el aporte de este nuevo dispositivo, que es la base de la construcción de todos los componentes electrónicos que procesan información. El transistor son los ladrillos de la electrónica, son la parte esencial. Sin transistores no existiría el microprocesador, no existirían los circuitos integrados, no existirían los chips, no podría existir nada si no fuera por la existencia del transistor. Entonces el aporte de Barden, Shockley y Brattain ha sido muy interesante, pero realmente ha sido innovadora. Y gracias a la invención del transistor es que ya se empezaba a utilizar un tipo de memoria llamado núcleos de ferrita, ya no tambor magnético, está cambiando porque son diminutas bobinas que se disponen en planos sucesivos formando una superposición de tapices, ¿no? Entonces la memoria ya parecía una especie de una matriz donde se guardaban los datos. Aparecen nuevos modelos de computadoras, ¿sí? Y empieza a aparecerse el disco removible, ¿sí? En algunas de las líneas. Mire, fíjese que en ese entonces, para poder entregar una computadora
al usuario final tenía que llevarle un brutal vehículo solamente para llevar una computadora. Imagínense, hoy en día usted lleva una computadora en el bolsillo y mucho más poderosa que estas de aquí, con mayor capacidad de almacenamiento. Imagínense eso. Entonces, ¿cómo ha cambiado, no? Imagínense usted puede llevar tranquilamente hasta 15 computadoras en su bolsillo, yo creo, pues 7 en cada una, ¿no? Por último, 5 en cada bolsillo, con los de atrás más, podríamos llevar hasta 20 computadoras, creo, bien apretinos, ¿no? Mira, imagínense cómo ha cambiado. Entonces, gracias a la invención del transistor es que empezaron a aparecer nuevos elementos de almacenamiento, como la cinta, los discos, los tambores magnéticos, ¿no? Para introducir y extraer información. También hablamos de la introducción de elementos modulares. ¿Por qué? Porque en esta época empezó ya a tratarse de poder crear algo que posteriormente se iba a llamar los circuitos integrados. Entonces ya estaba empezando a crearse pequeños módulos que tenían ciertas capacidades para realizar ciertas tareas. Entonces simplemente había que cambiar un módulo y listo. Pero eso se ve bien claramente ya, es invención en la tercera generación. Entonces, los lenguajes de programación que se han creado durante la segunda generación son los siguientes. Dice que volvemos a hablar de Fortran, ¿sí? Lisp, Jovial, COBOL. COBOL es un lenguaje de programación que hasta ahorita tiene vigencia, COBOL. Algol también. Y otro lenguaje BASIC, del cual deriva Visual Basic, que es un lenguaje muy utilizado para el desarrollo de aplicaciones, especialmente de escritorio. La tercera generación de computadoras abarca entre el año 1965 y 1970. Y durante esta generación, se trabajó bastante en la miniaturización de los componentes electrónicos hasta llegar a un nivel microscópico. Y obviamente alguien tenía que hacer esa tarea, y esa tarea lo hizo Jack Kilby de Texas Instruments. Dice que Jack Kilby estaban trabajando ya en este proyecto, según lo que cuenta la historia, pero cuando de pronto llegaron casi al final del año, ya se había acabado todo el presupuesto, y dice que entre los comentarios dijeron, bueno, ¿qué hacemos? No nos van a pagar por lo que vamos a hacer, así que mejor vamos, descansemos, pasemos con nuestra familia y listo. Así que le dijeron a Jack, mira Jack, ¿no? Vamos a dejar de trabajar, no hay plata, no nos van a pagar, y por lo tanto hemos decidido volver a nuestra casa hasta que los patrocinadores de los proyectos pongan la plata y sigamos trabajando. Pero ya Kilby le dice, pero yo ¿qué voy a hacer en mi casa? ¿Qué voy a hacer en mi casa? A mí me gusta trabajar, sí, lo sé, Jack, pero no te van a pagar, le dicen. Y él dice, no me importa, yo quiero trabajar. Así que le dieron un permiso muy especial para que él se quede a trabajar durante ese tiempo. Y saben qué, jóvenes, ese trabajo le permitió a él ingresar a la historia. Si no, él no hubiera ingresado a la historia probablemente. Entonces, Jack Kilby, trabajando durante ese tiempo, que invencionó un módulo inicialmente al que llamaron circuito integrado. Dice, este componente nació gracias a la miniaturización y reunión de centenares de elementos electrónicos en una plaquita de silicio llamado chip. Entonces nace el circuito integrado, nace el chip, en el que se encuentra encapsulado una gran cantidad de componentes discretos como ser resistencias, condensadores, diodos, transistores y otros más que tal vez nosotros no conocemos, ¿sí? Pero la base de todo esto eran los transistores, que forman uno o varios circuitos con una función determinada. Entonces los circuitos integrados ya eran unos circuitos que servían para realizar una tarea específica, y esto permitió la integración a pequeña escala, SSI, entre 1 y 100 transistores en un solo chip, a mediana escala con transistores entre 100 y 3000 transistores, pero en un solo chip. Imagínense, entonces estaban utilizando unos microscopios pero realmente poderosos. Gracias a la creación de los circuitos integrados es que se crearon las primeras tarjetas para comunicar computadoras y nació el teleproceso, la capacidad de poder operar
a través de la computadora o mediante la computadora ciertas tareas o realizar. Por eso, esto permitió la instalación de terminales remotos para acceder a una computadora central llamado servidor con el fin de realizar operaciones como introducir, procesar, extraer datos, dando inicio a la construcción de una de las redes de computadoras más grandes e importantes del mundo, que es la Internet. Entonces, fíjese cómo fue desarrollándose eso, de una forma pero realmente colaborativa. Trabajo a tiempo compartido. Una computadora es utilizada por varios clientes a tiempo compartido, de manera que una computadora principal puede discernir entre los diversos procesos que realizan simultáneamente cada uno de los clientes que están conectados al servidor. Entonces ya se estaba trabajando ya en este proceso de lo que son los servidores, y también aparece la multiprogramación. Se diseñan programas que procesan y gestionan varias aplicaciones de manera simultánea, dando lugar al surgimiento de los sistemas operativos multitarea. Entonces aquí aparece Unix realizando varias tareas al mismo tiempo. Al igual, los periféricos empiezan a renovarse, empiezan a aparecer nuevos periféricos de entrada y salida. Y de hecho, podemos ver aquí que tenemos en la pantalla lo que sería un teclado, pero de esa época, que en realidad era una máquina de escribir adaptada para que pueda, obviamente, introducir datos en una mini computadora. La compatibilidad de los software empezaron a trabajarse, y gracias al código ASCII y otros códigos más permitieron el intercambio de información entre una IBM y otra marca, ¿sí? Otra marca de computadora. Entonces la compatibilidad se logró gracias a los estándares de codificación. Hubieron diferentes tipos de modelos de computadoras, dice, durante esa época, como sea la 360, 370 de IBM, la DPD de Digital, de 8 de Digital Equipment Corporation. También tenemos, y aquí es donde nace la mini computadora, dice, la mini utilización de circuitos lógicos y la memoria condujeron a la fabricación de esta computadora, cuyas características más sobresalientes fueron su tamaño, su capacidad de procesamiento y la incorporación de nuevos dispositivos de entrada y salida. ¿Ve? Entonces la mini computadora ya era una computadora comercial que podía estar en el banco, en alguna fábrica o algo así. Y siguieron desarrollando nuevos lenguajes de programación, y de los que podemos destacar es Pascal y Smalltalk. Pero más que todo Pascal ha sido uno de los lenguajes más utilizados. ¿Por qué? Porque Pascal permitió posteriormente crear entornos gráficos, ¿sí? Permitió, digamos, ¿no?, la creación de software para poder crear diseñadores gráficos y otros más. Bien, jóvenes, antes de entrar a la cuarta generación, me gustaría escuchar si hay alguna pregunta o consulta. Creo que estoy yendo muy rápido, no sé, aunque el material se los he pasado para que vayan leyéndolo, o podemos, si quieren, acelerar un poquito más. Ustedes me dicen cómo estamos yendo, jóvenes. ¿Se va comprendiendo la explicación? ¿Seguimos nomás? Ya. Entonces, durante la cuarta generación, que abarca entre el año 1971 y 1992, jóvenes, nace un nuevo dispositivo, y bajo el requerimiento de una empresa japonesa, quienes habían pedido que les construyan un circuito integrado, porque no había todavía microprocesadores, pero para poder fabricar calculadoras de bolsillo. Obviamente fueron a Intel, porque Intel era una empresa muy conocida ya en ese entonces, fabricante de circuito integrado, y le dijeron que le fabrique algo. Bueno, entonces nadie se atrevía, dice, a asumir el reto de fabricar ese nuevo componente que estaban pidiendo, y para más allá, para de ese tamaño, porque los que tenían pues no eran para una calculadora de bolsillo, eran bastante grandes. Entonces dice que el ingeniero Ted Wolf y su amigo más fueron quienes asumieron ese reto, pero en especial fue Ted Wolf quien dijo que él quería, que estaba de acuerdo con hacerlo, y el otro dijo: te apoyo y no es más. Así nació el procesador 4004, que contenía 2300 transistores. Pero no era solamente un circuito integrado, sino era un chip
con nuevas características, porque este ya llegó a llamarse microprocesador o procesador. ¿Por qué? Porque tenía una unidad central de proceso, tenía registro, tenía una ALU y obviamente ya tenía ciertas características que no era lo mismo que un circuito integrado. Y los microprocesadores empezaron a integrar más elementos dentro de sí. Entonces aquí nace la integración a gran escala, como sería, y dice de que en cada chipcito se podían ensamblar entre 3000 y 100.000 transistores. Mire, imagínense cómo ha ido avanzando. Entonces, en el año 1971 se fabrica el microprocesador 4004 de 4 bits. Esa era su potencia computacional, 4 bitsitos. En el año 1974 se fabrica el microprocesador 8080 de 8 bits. Y este fue el primer microprocesador que se utilizó para fabricar una computadora personal, la Altair 8800. Aquí tenemos a la Altair 8800 y luego en el año 1980 se fabricó el microprocesador 8088 de 8 bits y se utilizó esto en las computadoras IBM. Obviamente ahí para adelante ya no tenía sentido fabricar computadoras con otros componentes, directamente tenía que ocuparse el microprocesador. Y dice que esta computadora de IBM fue con la que le hizo conocida a nivel mundial. Y también Intel se volvió conocida a nivel mundial. Luego en el año 1982 se fabricó el microprocesador 8286 o conocido como 286, que tenía 16 bits. En este tipo de computadoras ya podían correr el DOS. Está constituido de 134.000 transistores. Ya tenía bastante. Y se utilizó, dicen, en la PCAT de IBM. En el año 1988, el microprocesador 8286 controlaba un total de 15 millones de computadoras personales en todo el mundo. Imagínense cuántas computadoras se han fabricado. 15 millones de computadoras se fabricaron. Y lo que significa que IBM realmente se ha vuelto una potencia en lo referente a la fabricación de computadoras. En 1985 se fabrica el procesador, dice 8386 o 386, constituido por 275.000 transistores con una velocidad de 16 MHz. Fíjese que ahora ya va elevando la velocidad, 16 MHz. Luego dice en el año 1989 se fabricó el procesador 8486. Les cuento que estas computadoras 386 y 486 ya llegaron a Bolivia, ¿sí? Especialmente las 486, diseñado con arquitectura x86 de 32 bits. Y lo cierto es que esta arquitectura de 32 bits se mantuvo por mucho tiempo, por no decir más de una década se mantuvo. Y la gran ventaja es que estas computadoras ya tenían también una memoria caché, lo que facilitaba, digamos, era mucho más rápido porque ya no se accedía a la memoria RAM para poder sacar información, sino que era una memoria intermedia que estaba dentro del microprocesador. Y gracias a la invención del microprocesador es que las computadoras llegaron a las oficinas, a los hogares y al maletín, ¿sí? Entonces, gracias a la invención del microprocesador es que Bill Gates cumplió su sueño, su visión, porque él dijo: quiero que cada hogar norteamericano especialmente tenga una computadora. Y todos le decían: pero eso es imposible porque una computadora cuesta millones. Pero se logró. Pero como siempre digo, pero Steve Jobs se pasó porque le colocó en cada bolsillo de cada persona una computadora. Entonces, jóvenes, que gracias a la invención de estos nuevos componentes electrónicos es que se lograron fabricar las memorias electrónicas que hoy en día conocemos.
también empezaron a trabajar lo que son los sistemas de base de datos, una de las bases de datos más poderosas del mundo, como es Oracle. Y obviamente aquí podemos ver una Apple II, a la que podríamos llamar que es una computadora portátil. Nace la microcomputadora o computadora personal, esa que tenemos nosotros sobre el escritorio o la portátil que vamos manejando. Ni que ese día de las aplicaciones de software empiezan a desarrollar aplicaciones de software para todo tipo. Y ni que se diga hoy en día hay tantas aplicaciones que no sabemos cuál ocupar. Aparecen los nuevos sistemas operativos muy poderosos como Unix, Microsoft DOS, PCM, y empieza a aparecer las interfaces de usuario gráficas también. Entonces aquí tenemos una computadora de esa época, una IBM, y los usuarios de computadora empiezan a diversificarse. Así que operar una computadora ya no era tan complicado. De las computadoras que yo empecé a utilizar, jóvenes, fue esta que vemos aquí con la manzanita, de este tipo. Estas otras, también utilicé de estas otras, claro, porque estas son de los discos. Mire, fíjese, este es de los discos duros de 5 1/4, mire, ancho. Es con esta aprendí yo a trabajar primero. Pero obviamente no tenía todavía entorno gráfico, era el DOS y se cargaba con estos discos. Este tiene una unidad y aquí abajo tiene otra unidad. Y en este caso ya está trabajando con los disques de 3,5. Miren, esta disquete. Entonces he trabajado primeramente con esta, aprendí, después aprendí con esto y obviamente así era. Y de todas estas compañías, la compañía que trajo a Bolivia computadora fue IBM, Compaq, Marvision, fueron las que trajeron más. Luego apareció TDK, pero casi no trajo computadoras, sino dispositivos. Y especialmente los grabadores TDK eran muy buenos. Muy buenos. Los lenguajes de programación se diversificaron. Seguimos hablando de Pascal. Aparece SQL, un estándar para la escritura de consultas a base de datos. Aparece el lenguaje ADA, Logo, For, Ingress, que posteriormente se llamó Postgres, Oracle, C++, Informix, Objective-C, Perl. Les cuento que Informix hasta ahorita sigue siendo utilizado. Perl, SQL Server, Visual Basic, ya no como Basic, sino como Visual Basic, y también Python. Entonces, como les dije, de que la computación empieza a llegar a todos los ámbitos. Luego aparece la quinta generación de computadoras jóvenes, teniendo cosas muy interesantes, muy relevantes, como ser la mayor integración de computadoras, pero la mayor integración de componentes electrónicos en un solo chip. Y aquí tenemos la ultra grande escala de integración. Y con esto, jóvenes, con esta evolución de la quinta generación, ya las computadoras empezaron a implementarse en diferentes tipos de herramientas, maquinarias, dispositivos. Entonces dice así, permitiendo su uso en los llamados sistemas embutidos, dice, ¿no?, o embebidos, que se utilizan para controlar transbordadores, aeronaves, embarcaciones, automóviles, bots. Y aparece ya esto que hoy en día lo vemos como los dispositivos inteligentes. Y aquí es donde nace lo que es los procesadores Pentium, que han sido muy conocidos, Pentium 1, Pentium 2, Pentium Pro y eso, todos los Pentium, y sale una nueva gama de procesadores más económicos, los Celeron. Gracias al Pentium M es que se logró fabricar computadoras portátiles. Ha sido una edición muy especial que han hecho para poderlo fabricar. También en esta época es cuando la inteligencia artificial, gracias a que existen ya procesadores más veloces, más fiables, todo, es que empieza a reactivarse la inteligencia artificial, porque había tenido buenas décadas de un invierno donde no pasó nada, el invierno de la inteligencia artificial. Viene la programación heurística,
con capacidad de poder recortar eventos. Se crean los sistemas expertos para poder dar apoyo técnico a diferentes actividades humanas, más que todo en el área de la medicina, la ingeniería civil, la banca y otros tipos de datos. Aparece la robótica y obviamente la robótica empieza ya la fabricación industrial basada en robots. Empezamos ya a utilizar el lenguaje natural, aunque no era muy grande, pero había software a los que usted podía dictarle un texto. De hecho, Microsoft tenía un software donde podía usted dictarle texto y empezaba a escribir, aunque no era muy bueno, pero bueno, así empezó. Pues vienen los entornos multimedia con la producción de videos y todo lo demás. ¿Por qué? Porque antes de esto no existían videos, pues no se le podía reproducir video. Así que era un reto grande poder transmitir videos. Las redes de comunicación empiezan a desarrollarse de manera que pasan de una red, pasan primeramente de una computadora personal a unir con otra computadora, luego a unir un pequeño grupo de computadoras que llamaron las redes LAN. Luego empezaron las redes MAN y posteriormente la Internet o la WAN que nosotros conocemos. Aquí está la secuencia de las redes, incluyendo la red planetaria o interplanetaria. Actualmente sí, ahí esa red existe, por eso es que se comunican, digamos, las ondas, se comunican varios elementos que están, digamos, cumpliendo alguna labor espacial. Y durante esta quinta generación nacen varios lenguajes como Ruby, ahora on the rise llamado Java, PHP, entonces potencia lo que es el diseño de páginas web, JavaScript y Access, que es un gestor de base de datos muy sencillito pero muy bueno para soluciones personales. Luego viene la sexta generación a partir del año 2005 y en esta generación lo que se logra es hacer que la internet crezca bastante, la interconectividad también, el uso de dispositivos que permiten acceder a internet como son los dispositivos móviles. Y una de sus características grandes de esto es de que los microprocesadores ya no integran un core, o sea, un núcleo de procesamiento solamente, sino muchos núcleos de procesamiento. Entonces aparece el Pentium D, el Pentium Dual Core, el Pentium 2 Quad, 2 Duo y así sucesivamente, hasta que en un momento empiezan a aparecer los Core i3, Core i5, mire, los Phenom y mucho más, Core i7 y hoy en día estamos con Core i11, creo si no me equivoco, entre los más avanzaditos que tenemos. Entonces, ese dispositivo, ese chip al que llamamos nosotros microprocesador, empieza a tener mucho núcleo de procesamiento, a incorporar dentro de su programación interna, su firmware, la inteligencia artificial también. Y con capacidad de poder acelerarse hasta con ciertas configuraciones que se le hace. A esto llamamos famoso Turbo Bus. Gracias a la invención de estos nuevos microprocesadores es que empiezan a construir supercomputadoras o mainframe. Entonces tenemos supercomputadoras como la Cray Howard, Tianwan, Stampede, Sequoia, Titan y hace unos 7 años, 8 años atrás, una de las más poderosas era la Tiantu, de la que colocamos aquí abajo sus características. Y entre las características más relevantes es que dice cada nodo tenía, cada nodo tenía un microprocesador con dos procesadores Intel Xeon y Vibray que contenía 12 núcleos de procesamiento. O sea, cada computadora o cada nodo tenían dos procesadores con 12 núcleos de procesamiento. Algo que nosotros todavía no podemos entender porque nosotros nunca hemos tenido 12 núcleos de procesamiento. Y lo más interesante por ahí dice, 3 procesadores Intel Xeon, dice Pi,
con 57 núcleos. Mire, imagínense la cantidad de núcleos de procesamiento, aunque cada cual no tenía una velocidad poquita, ¿no? Pero la cantidad de núcleos de procesamiento permitía que se pueda procesar cientos de peticiones, o miles o millones tal vez de peticiones. En total, la Tiantu tenía un total de 3 millones, a ver cuánto sería, 3.120.000 núcleos de procesamiento. Y podía guardarse hasta 12 petabytes de información. Es grande. Hoy en día ya han pasado, creo, a los 200 y pico petabytes las últimas, ¿sí? Pero estamos hablando de esta aquí. Y una memoria de sistema de 1.375 terabytes. Nosotros recién estamos en megabytes, imagínense. Y utiliza un sistema operativo Linux llamado Kylin. Y está desplazado en 720 metros cuadrados, con un costo entre 200 a 300 millones de dólares. Entonces, esta computadora es uno de los aportes, digamos, de esa época, como aporte de la sexta generación. La evolución de las redes de computadora ha ido evolucionando de la IPv4 hasta la IPv6 y hoy en día hay otras más, otros estándares que prometen un manejo, tráfico de datos a mayor velocidad. Gracias a la invención, digamos, ¿no? de la Internet, es que se propone, digamos, ¿no? una Internet más avanzada que la Internet 2 y obviamente algunas de las empresas actualmente ya están disfrutando. Por ejemplo, tenemos software educativo, plataforma educativa y aulas virtuales, tenemos bibliotecas digitales, practicamos telemedicina, existen laboratorios virtuales, la teleinmersión y obviamente estamos entrando a lo que es la Internet 2. Entonces, la computabilidad distribuida es una realidad hoy en día. La computación móvil y ubicua es una realidad y mucho más todavía después de la pandemia porque hemos podido pasar clases y lo estamos haciendo ahorita de forma virtual. Usted en su casa ubicua, no importa dónde esté, está allá. No hay restricción de espacio, no hay restricción de tiempo y obviamente usted puede estar yendo en el micro y pasando clases. De hecho, ¿cuántas veces a mí me ha tocado pasar clases de los cursos que estaba haciendo, de los diplomados, estando yo en el micro? Así que tenía que colocarme mi audífono y escuchar al docente y compartir también, hacer alguna actividad de mi celular, al igual que ustedes lo hacen. Así que, ¿cómo no le voy a entender a ustedes el esfuerzo, digamos, de tener que realizar tareas? Entonces, gracias a esta invención, a la miniaturización, es que ya podemos ver dispositivos inteligentes como son los televisores, calefacciones, coches, nevera, los marcapasos, juguetes de los niños. Todo está hoy en día conectado ya a Internet. A esto llamamos hiperconectividad. Y obviamente la web 3.0 ya es una realidad. Es una realidad. Entonces trabajamos ya con la web semántica, ¿sí? Hoy en día. ¿Por qué? Porque ¿cómo sabemos que estamos trabajando? Ya estamos en la web 3.0. Porque tranquilamente usted hace una búsqueda de algo más y ya le empieza a llover propaganda, informaciones, enlaces, tome esto, ¿no? Y un montón de cosas. Nuestra información, jóvenes, se está analizando continuamente. Y aparecen empresas que empiezan a dar por ejemplo servicios educativos como Coursera, Udemy, Udacity, Code Academy, Silser, ¿no? Womelania, NextU y otras más como Khan Academy, que ha sido, digamos, ¿no? ha sido un, ¿cómo podemos decir? Ha sido un emprendimiento personal, pero más que todo para poder ayudar a alguien. EDX, que es muy poderosa también, joven. Y bueno, podemos decir que a continuación citaremos las características más relevantes de la web 3.0 de inteligencia artificial. La sociabilidad, la rapidez, mire, está abierta, es ubicua, la facilidad de uso de las aplicaciones, la aplicación es distribuida, la tridimensionalidad, porque trabajamos juegos inmersivos y otro más.
Entonces, las TIC y NTICs dicen, ¿no? En esta generación se inicia el uso de la Internet de forma masiva y es conocido como la era de las nuevas tecnologías o la era de las tecnologías de la información y comunicación. Entonces, hemos visto diferentes tipos de dispositivos como los dispositivos usables como son los wearable o wearables, como lo escriban, ¿sí? Hoy en día es así. Y la inteligencia artificial está empezando a incursionar o a vincularse con lo que es la parte biológica. Entonces está empezando a aparecer una simbiosis entre el ser humano entre los seres vivos y el hardware de computadora. Bien, jóvenes, con esto creo que hemos hablado ya. La robótica, la realidad virtual, los hologramas es una manera de cómo muy pronto van a poder ustedes pasar clase. Entonces hoy me ven a través de esta pantalla de forma sentado, pero algún día ya tendremos muy pronto yo estaré en mi casa o en la universidad y usted en su casa y usted va a poder ver al docente pasándole clase como holograma. Simplemente usted va a tener que comprar su dispositivo y va a poderlo ver, obviamente haciendo todos los movimientos, muecas, todo, explicándole, y usted va a tener la capacidad de preguntarle y él poderle responder a su consulta. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hasta aquí, por favor, van a disculpar, me he ido muy rápido, creo. ¿Qué dicen? Está bien, Inge, nomás todo claro. Continuamos. Digo, Entonces, jóvenes, hoy en día ya vemos de que estamos en la época ya de lo que es la nanotecnología y todo empezó cuando el señor Richard Feynman dijo, mire, allá abajo, así lo llamó él abajo, ¿no? Pero no porque del microscopio obviamente se ve, la dirección es abajo, ¿no? Pero en realidad en todos los lados podemos decir nosotros ya hay mucho espacio, ¿no? Realmente hay mucho porque él empezó a ver los átomos, los electrones, pero, o sea, y cada átomo, cada electrón, digamos, ¿no? Era un sistema como si fuera un sistema solar, o sea, había mucho espacio, mucho espacio. Imagínense si el ser humano llegaría a miniaturizarse a tan extremo, a tan pequeñito, tendríamos muchos universos. Y entonces él fue el que dio lugar para que empiecen a la fabricación de la computadora cuántica. Y decía también, si queremos simular sistemas cuánticos, no lo podemos hacer con una computadora clásica, con sistemas clásicos. Tenemos que hacerlo con sistemas cuánticos. ¿Por qué? Porque no es una herramienta apropiada, correcta. Luego dice que en el año 1981 el ingeniero estadounidense Eric Decker, inspirado en el discurso de Feynman, publica su artículo Molecular Engineering and Approaches, en el que se describe, dice más detalles, lo siguiente, dice, ¿no? Motores de la creación. Y empiezan con la fabricación de estructuras. Y aparece un nuevo material llamado el grafeno, que hoy en día ya tenemos los celulares SIP, creo que si no me equivoco, que de Samsung, que se pueden doblar la pantalla, no pasa nada, aparecen los cables cuánticos, según sé de que ya han fabricado ya microprocesadores a base de grafeno, y hace pocos días me enteré de que el grafeno no va a ser el único material con el que van a fabricar dispositivos electrónicos. Han encontrado un nuevo material. Vamos a ver un poquito de eso. Entonces, entre estos materiales se llama borofeno, si no me equivoco. Vamos a buscar borofeno. Aplicaciones, vamos a buscar. Entonces, este nuevo material dicen que va a ser mucho mejor que el grafeno. Según comenta, bueno, cada cual alaba su pan, pues, ¿no? Lo que inventa, ¿no? Dice, el borofeno también es ligero y bastante reactivo, posicionándolo como un buen candidato para almacenar iones metálicos en baterías. El borofeno es un prometedor material de ánodo para las baterías de iones de litio, sodio y magnesio, debido a sus altas capacidades teóricas específicas, su excelente conductividad electrónica y sus excelentes propiedades de transporte de iones.
afirma Wang y sus compañeros. Ahora, los átomos de hidrógeno también se adhieren fácilmente a su estructura y esta propiedad de absorción combina con la enorme superficie de las capas atómicas hace del borofeno un material con potencial para almacenar hidrógeno. Los estudios teóricos sugirieron que el borofeno podría almacenar más del 15% de su peso en hidrógeno, superando significativamente a otros materiales. Entonces el borofeno podía ser un contenedor de hidrógeno para los futuros motores de hidrógeno, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Dice ahora, además se destaca la capacidad del borofeno para catalizar la descomposición del hidrógeno molecular en iones de hidrógeno y del agua en iones de hidrógeno y oxígeno. Entonces, ¿qué significa? Que tranquilamente podrían agarrar agua y generar energía. Está interesante lo que están empezando a idealizar. Y por ahí hay otros contenidos donde habla que el borofeno tiene una capacidad interesante para poder fabricar algunos elementos. Por dice, ¿no? Borofeno emocionan sus posibles aplicaciones. Por eso es algo bastante interesante, es algo bastante nuevo. No nuevito, pero bastante nuevo. Mira, ahí tenemos al borofeno, emociona sus posibles aplicaciones. Entonces, el mundo donde ustedes se van a desarrollar como profesionales jóvenes va a ser un mundo realmente con cambios muy bruscos. Yo viví un poquito, pero ustedes realmente lo van a vivir en carne propia. Entonces, cada vez se va a hacer muy complicado querer dominar una área, jóvenes, de la ciencia. ¿Por qué? Porque están cada vez apareciendo nuevos elementos, ¿sí? Nuevos elementos, nuevos dispositivos, nuevos materiales, que va a ser un reto para ustedes tener que trabajar con cada uno de ellos. Por eso que a los jóvenes de ciencia de organización, arquitectura y computadora decía, para usted va a ser algo tan natural tener que programar en computadoras cuánticas, pero usted dirá, pero a mí no me enseñaron eso en la universidad. Y le comento lo siguiente, que a mis docentes nunca le enseñaron a crear páginas web, pero al final tuvieron que aprender a crear páginas web. Y así cosas como esa. Durante el transcurso de la universidad nosotros no ocupamos casi hardware de electrónica, pero sin embargo tuve que aprenderlo sí o sí porque el trabajo me lo obligaba. Y seguramente muchas cosas también, como por ejemplo la virtualización de máquinas, en esa época no existía todavía. Y bueno, y así va a haber nuevas tecnologías a las que ustedes se van a tener que adaptar, acomodar. Por eso estamos en una época donde aprender, reaprender, desaprender, tener un enfoque mental de lo que es la educación continua va a ser algo tan natural. Y no tienen que pensar que eso que están aprendiendo ahora es para toda la vida. No, eso era antes, hoy en día no. Lo que aprendemos es algo momentáneo, por eso es que no se le enseña, digamos, de un enfoque memorístico, sino de un enfoque más, tiene un enfoque más de aplicativo, un enfoque de poder conceptual, de poder entender las cosas, su funcionamiento. Y así viene la computación cuántica, que es el boom, y todo esto empieza desde el año 2013 ya con fuerza. Mire, aquí tenemos cuando ya se hace comercial. Antes de esto simplemente son puras pruebas de laboratorio, haciendo unas cosas y otras, pero a partir del año 2013 esto ya se vuelve bastante bien. Aquí tenemos un procesador cuántico o un microprocesador cuántico. El ambiente donde trabajan las computadoras cuánticas es casi el cero absoluto en temperatura. Entonces, son ambientes donde realmente se mantiene a los electrones, como quien dice, totalmente estáticos. Y también la biocomputación o la bioinformática no ha quedado atrás. Sigue avanzando, aunque a paso lento, pero sigue avanzando. ¿Por qué? Porque parece que no es tan sencillo como uno pensaba. De ahí dice el profesor Edwin Keynan, explica que en uno de sus artículos que el hardware y el software de las computadoras biológicas son moléculas biológicas complejas que se activan entre ellas para llevar a cabo ciertas tareas químicas predeterminadas. Entonces, en función de reacciones químicas es que se llega a realizar computadoras. Tal como dice alguien, nunca vamos a tener probablemente un Windows corriendo en una computadora de ADN o corriendo, digamos, ¿no?, en una computadora cuántica. Probablemente no. ¿Por qué? Porque no es para eso.
¿sí? Son para otro tipo de aplicaciones. Por el momento. Y dice así, en uno de sus enunciados dice así: cada uno de nosotros es una computadora biomolecular, una máquina en la que todos los componentes son moléculas y que se comunican usando la lógica. Y obviamente es así, porque nuestro cerebro va trabajando internamente a través de reacciones químicas de químicos exclusivos que están en el cerebro, como la dopamina y otros más. Y cada químico hace que el ser humano reaccione de cierta manera. Hoy en día ya hay sistemas, hay métodos para poder trabajar con el ADN. Y uno de esos proyectos se llama CRISPR-Cas9. Hoy es tan natural hablar de la fabricación aditiva o las impresoras 3D. Hasta hace unas décadas atrás era imposible. Hoy en día están fabricando órganos, están realizando mucha fabricación ya de piezas, ¿sí? Metálicas. Entonces, esta generación trae muchos lenguajes, renovación de muchos lenguajes, como el Ruby on Rails, que ya se adapta para el mundo de lo que sería el mundo de la web. Bien, jóvenes, hemos llegado hasta aquí, hasta ahorita, ¿sí? Hemos aprendido sobre la evolución de las computadoras, los componentes electrónicos, cómo ha ido evolucionando. Ahora vamos a empezar a ver los componentes electrónicos que integran una computadora. Vamos a hacer esto un poquito más rápido para luego ver este video y hablemos de algo más de eso. Entonces, cuando hablamos de la computadora, jóvenes, estamos hablando de un dispositivo que es capaz de poder realizar y controlar a gran velocidad cálculos y procesos complicados que requieran una toma rápida de decisiones. La computadora tiene dos elementos básicos, uno es el hardware y otro es el software. Uno es físico en caso de hardware y el otro, el software, es lógico. El hardware son los componentes electrónicos y el software son los programas, las instrucciones, los datos. La computadora hoy en día no tiene una forma bien definida. Hoy en día la computadora tiene muchas formas, pero tal como nosotros lo conocimos, siempre vi una computadora con una pantalla, un teclado, una caja que es la unidad de sistema y obviamente los otros dispositivos de entrada o de salida. Hoy en día la computadora tiene diferentes formas y obviamente trabaja con diferentes paradigmas. Hablamos de la computación clásica que trabaja con puros ceros y unos. Hablamos de la computación cuántica que trabaja con qubits o quantum bits. Y hablamos de la computación biológica que trabaja con las bases nitrogenadas del ADN, como es la adenina, así marquemos, adenina, la timina, la guanina y la citosina. Y esto logran armar las cadenas del ADN. Entonces, cuando vemos un sistema computacional debemos ver algo bien claramente, que bien por debajo está el hardware de computadora. Luego vienen un conjunto de microprogramas escritos en lenguaje máquina. Posteriormente vemos un software que opera, que gestiona los recursos de la computadora, llamado sistema operativo, y obviamente tiene un conjunto de administradores más. Sobre esto es que se han creado diferentes elementos. Uno, un interfase Shell o interfase WI y ahora interfase NUI para poder operar una computadora. Se han creado máquinas virtuales, se han creado frameworks para que las aplicaciones, los sistemas de información, las bases de datos puedan realizar tareas en el hardware. ¿Cómo qué? Guardar un registro, recuperar un archivo, guardar un archivo, eliminar un archivo o tal vez realizar tareas como formatear un dispositivo de almacenamiento. Entonces, los sistemas computacionales están constituidos por hardware, programas de sistema y
programas de aplicación. A esto llamamos sistema computacional. ¿Se comprende, jóvenes? ¿Se comprende? ¿Estamos yendo bien? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Ahorita vamos a entrar a la actividad, ¿sí? Solamente estamos avanzando lo que más podemos rápidamente esta parte teórica, porque acuérdense que en nuestro examen la finalidad es de que tenemos que desarrollar ahora el pensamiento computacional en ustedes, porque eso decía nuestra guía MAP. Entonces tenemos ahora aquí al hardware. Mire, al hardware. Y el hardware dijimos que era la parte física. Y esta es una constitución del hardware. Pero también debemos hablar, cuando hablamos de hardware, también debemos hablar en un esquema básico. Y este esquema básico tiene que ver con, un ratito por aquí creo que lo tengo, con, ¿dónde se encuentra? A ver, vamos a ver aquí, tal vez está. Con la arquitectura von Neumann. Miren. Entonces, von Neumann había propuesto para la construcción de la ENIAC utilizar este esquema, donde teníamos nosotros sistemas de entrada y salida, teníamos la unidad central de proceso y la memoria principal. Dentro de la CPU o la unidad central de proceso se encontraban tres elementos básicos. Uno de ellos era la unidad de control, que es la más importante, la gestionadora. Tenemos la ALU como unidad aritmética lógica, la calculadora, la que calcula, hace operaciones, y los registros, que son la memoria. Entonces tenemos aquí un gestor, un calculador y los registros. Y obviamente la memoria principal para poder cargar los programas y los datos de resultados de entrada y salida. Esa misma estructura se ha visto reflejada en la computadora, en su constitución de la computadora actual. Voy a bajar un poquito hasta ahí. Miren, ahí la colocaremos nomás. No hay otro. Entonces aquí tenemos, miren, la unidad de entrada, la unidad de salida, la unidad de entrada y salida. Tenemos la unidad de control, la unidad aritmético-lógica y la unidad de memoria, a la que llamamos RAM como memoria principal. Y tenemos concepto de lo que es un case. Este es un case solamente, es un marco donde se ajustan los diferentes componentes. Pues dice, el case es la caja, el chasis, el gabinete o soporte de la computadora. Es una estructura metálica o plástica cuya función es la de albergar y proteger los componentes internos de la computadora, tal como la unidad central de proceso y otros más. Entonces todo se monta aquí, en esa estructura. Luego viene la fuente de poder, dice, como dispositivo que alimenta con energía en diferentes voltajes a la computadora. Algo muy importante es la tarjeta madre, porque en ella se ensamblan las diferentes tarjetas, se incrementa la funcionalidad de la computadora según uno lo vaya deseando. Tenemos unidades de entrada como las lectoras de barra, lectora de tarjeta, lápiz óptico, escáner, cámara digital, micrófono, mouse, teclados y con sus diferentes características. Entonces aquí tenemos también la unidad de memoria, que se divide en dos partes. Hablamos de la memoria RAM y la memoria ROM. La memoria RAM es una memoria a corto plazo y además de eso se puede leer y escribir mientras la memoria RAM tenga energía eléctrica. Caso contrario, nada. En la memoria en la memoria ROM yo puedo grabar un programa y puedo leerlo las veces que quiera, no se pierda, no se borra. Por eso decimos que la memoria ROM es una memoria a largo plazo, mientras no lo vuelva a grabar. Así que la memoria ROM se puede grabar, pero no se lo hace todos los días, de vez en cuando. Entonces en la unidad central de proceso podemos ver también una característica donde la unidad de control está ya constituido por diferentes elementos, como son las memorias, ¿no?, de nivel 1, nivel 2 y nivel 3, donde se guardan tanto datos intrusiones o datos intrusiones. Lo más relevante es que en esta generación Z es que la GPU se logra integrar a la CPU, y con esto nace una tecnología a la que le llamamos APU, que es unidad de procesamiento acelerado, o APU, ¿sí? Entonces Intel le llamó Sandy Bright a su
a su tecnología Apple y AMD le llamó Trinity, cada cual. Lo cierto es que en ambos microprocesadores la GPU está dentro. Mira, aquí está la GPU. Y por aquí también debe estar la GPU. En algún lugar debe estar la GPU. Aquí está la GPU. Miren, ahí está la GPU en el mismo microprocesador. Todo eso ocurre en la sexta generación. Unidades de salida como la pantalla, la impresora, como ustedes ven, los parlantes, los proyectores. Y unidades de entrada y salida, esto es mucho más importante. ¿Por qué? Porque me permite guardar datos o me permitir el flujo de los datos en cierto sentido. Y obviamente eso lo logramos gracias a los dispositivos de entrada y salida. ¿Sí? Estoy bajando eso porque y esos dispositivos de entrada y salida, como son los dispositivos de comunicación. Entre ellos tenemos el modem, que es un modulador y demodulador de señal. Tenemos el switch, que es muy conocido para poder armar una red LAN. Tenemos los routers para poder interconectar redes LAN en diferentes lugares, ¿sí? Enrutar los datos, las tramas, los paquetes. También tenemos pantallas táctiles, que es muy conocido para nosotros. Hace algunas décadas atrás, unas 2 décadas atrás, no existía las gafas, que ya son muy utilizadas en algunos lugares. Entonces ahora llegamos a la parte de software, ¿sí? Pero en la parte de software podemos decir lo siguiente: lo más relevante, que un software es un programa, conjunto de programas que puede ejecutar una computadora. O sea, tiene en cierta cantidad de instrucciones que tiene un objetivo bien definido de su existencia o su programación. Entre los tipos de software que existen tenemos los software de base, que son los sistemas operativos, que pueden ser monotarea o multitarea para diferentes arquitecturas, como ser 8 bits, 16 bits, 32 bits y 64 bits, como es hoy en día. Tenemos los traductores. De hecho, en esta materia vamos a ocupar varios programas que son traductores y algunos que son varios programas que van a necesitar de traductores, algunos que son interpretados y otros que son compilados. Primeramente vamos a utilizar el lenguaje C, que es un lenguaje que requiere ser compilado para su ejecución de una computadora. Pero también vamos a utilizar un lenguaje como, por ejemplo, es este JavaScript, que es un programa interpretado. Python también es un programa interpretado. Entonces, cada uno de estos programas, cuando es interpretado, significa que las instrucciones del archivo donde yo escribo mi programa se van ejecutando línea a línea. Cuando es compilado, se traduce todo en un nuevo archivo que al ejecutar el archivo recién se ejecuta. Aquí tenemos una foto de la señorita Grace Hopper cuando está trabajando y cuando está definiendo la semántica y todos los detalles, todas las características del lenguaje COBOL. Dice así: Grace Murray Hopper, más conocida como Amazing Grace o Amazing Grace, fue quien construyó el primer compilador en el año 1952, el A0. El año 1957 desarrolló un compilador para procesar datos, el B0. Mire, Flowmati. Esto le permitió establecer las bases para la creación del lenguaje COBOL. Actualmente existen compiladores para el lenguaje Pascal, Basic, C, C++, C Sharp, Java, Python, pero no compiladores, porque Python es interpretado, ¿sí? De alto nivel. Y así aparecen otros conjuntos de programas que permiten ensamblar o llevar un programa de alto nivel a un nivel intermedio para poder ser grabados en los microcontroladores llamados ensambladores. También aparecen diferentes tipos de programas de utilidad, digamos, ¿no? O hay programas de utilidad que permiten, por ejemplo, gestionar las unidades de almacenamiento, los dispositivos como las impresoras, y estos programas de utilidad normalmente tienen interfaces. Inicialmente se llamaban, digamos, CLI, porque había que escribir las instrucciones de forma manual. Luego aparecen las interfaces GUI, Graphic User Interface, y actualmente están de moda las NUI.
que significa Natural User Interface. ¿Por qué? Porque usted puede comunicarse con la computadora de diferente manera, con gestos, con palabras, escribiendo instrucciones y también haciendo clic en las ventanas de diálogos. Y así tenemos, jóvenes, los software de aplicación, tales como los procesadores de texto para escribir documentos, las hojas electrónicas para realizar la tabulación de datos, las presentaciones para crear presentaciones multimedia, los graficadores para dibujar, los editores de video para poder reproducir y editar videos, y los editores de audio para poder escuchar música. Existen varios. Tenemos los sistemas de gestión de base de datos que permiten guardar datos basados de una forma relacional y no relacional. Y aquí hablamos de dos tendencias: base de datos SQL y base de datos no SQL. Lenguaje de programación que pueden ser de tres tipos: lenguaje de máquina, pura secuencia de números binarios; lenguaje intermedio como ser el assembler; y los lenguajes de alto nivel, que son casi la mayoría de lo que vamos a ocupar. De hecho, nosotros vamos a aprender a programar en C o C++, y luego vamos a programar también utilizando el lenguaje JavaScript o tal vez Python, dependiendo qué es lo que vayamos a hacer. Como nos dé el tiempo, decirles de que entre los diferentes tipos de software tenemos los navegadores, y los navegadores, jóvenes, son como los sistemas operativos para la web, ¿sí? Sin los navegadores no podríamos navegar por esa gran cantidad de información que está publicada en la web a través de la internet en los servidores de datos. Y existen varios navegadores: Mosaic, The Word, Transit. Algunos de estos ya no existen, ¿sí? Ya no existen, pero de los que se ocupan bastante son Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox. Vienen los correos electrónicos como otro tipo de software. Uno de los primeros correos electrónicos populares que hubiera fue Latin-Mail. Así que cuando nosotros logramos tener un correo de Latin-Mail, éramos felices, jóvenes. Así como usted hoy es feliz con su TikTok, nosotros éramos felices con Latin-Mail. También apareció la mensajería. En esa época era Milk, así que nos moríamos por chatear, mensajear utilizando Milk. Hoy en día lo hacen ustedes con WhatsApp, ¿sí? Y otros más. Aparecieron las primeras redes sociales con Badoo, Instagram, ¿no? Pero hoy en día tenemos a Facebook, quien domina en el mercado. Twitter también. Aparecieron las bibliotecas virtuales o enciclopedias virtuales, los wikis. Todo tipo de wiki: Wikipedia, Wikileaks, Second Life Wiki, Wiki Answer, Wicca, Wikipdia, todo wiki. Aparecieron los blogs, de los cuales muy conocido era Blogger, WordPress, Drupal para entornos donde hay gente con mucha capacidad de desarrollo. Pero algo muy sencillo de crear un blog es con Blogger y con WordPress, pero más que todo con Blogger. Luego aparecen lo que son los Drive Cloud o Cloud Drive, que son los espacios de almacenamiento en la nube. Entre los conocidos era Google Drive, Dropbox, Box, SkyDrive, que posteriormente se llamó OneDrive. Y las plataformas virtuales, que no eran populares todavía hace unos 7 años, 10 años, no eran muy populares, pero ya habían plataformas virtuales como Moodle, Blackboard. Nadie le había dado mucha importancia: Edmodo, Canvas, Schoology y otros más. Y así entramos a la red internet, y aquí paramos, jóvenes, ¿sí? O continuamos. Terminemos de una vez esto más ya. La internet, hay una diferencia en lo que es internet y la web, ¿sí? No son dos conceptos iguales, parecen iguales pero no, porque la internet trata de la interconexión de computadoras de hardware a nivel mundial utilizando el protocolo de TCP/IP para la transmisión de datos de información.
y la web, que es la interconexión de páginas de archivos basado en hipervínculos, la web. Y obviamente esa web ha ido evolucionando, web 1.0, 2.0 y 3.0. La 1.0 solamente publicaba información estática, nada más. A lo mucho había un hipervínculo que me conectaba con otro documento. En la web 2.0 yo ya podía tener un sistema corriendo y haciendo operaciones de ABM, adición, borrado y modificación en base de datos, en archivos. En la web 3.0, las páginas web no solamente permitían publicar datos de forma estática, no solamente permitían registrar datos, gestionar datos a través de la web o gestionar información dinámica, de forma dinámica, sino que ahora esa información se llega a analizar utilizando diferentes tipos de software. Nace la web semántica, nace la inmersión, nace la realidad virtual, la inteligencia artificial se introduce en la web. Y todo empieza con una red bien básica llamada ARPANET, que aparece en Estados Unidos y que permite la unión de diferentes centros de investigación. Entonces, gracias a esta red es que Estados Unidos logra traficar datos entre los diferentes servidores. Eso fue en su primera etapa. La segunda etapa es cuando ya la internet se vuelve comercial y empiezan a crearse, digamos, ¿no?, diferentes software. Y es que fue Tim Berners-Lee quien creó un primer navegador, un primer servidor web y obviamente creó toda la infraestructura necesaria para poder tener el primer servidor web del mundo. Aquí está Tim Berners-Lee y fíjese, en esa época ya estaba hablando de web semántica. Es que este tipo era muy visionario, realmente visionario. Y aquí tenemos en la parte derecha dice el servidor. Y leyendo en este mensaje dice: no apague esta máquina es el servidor, dice. ¿Sí? Así dice. Y la tercera etapa de la web es que la web explosiona y se vuelve comercial. Eso que todavía estaba en el ser se vuelve comercial y todos empiezan a poder tener su página web. Dice, en 1988 se presentó en Estados Unidos el proyecto de la Internet 2. Nosotros ya estamos casi en la Internet 2 viviendo, que es una visión futurista y proactiva sobre las necesidades y demandas del mundo virtualizado en el que se desenvuelve la sociedad actual. Lo que se quiere lograr con Internet 2 es lo que los servicios que corren en Internet cada vez más rápida y segura. Y obviamente lo están logrando. Más abajo va a encontrar el libro una línea de tiempo de cómo fue evolucionando la Internet, las redes, la transmisión de datos, la interconectividad entre los dispositivos hardware. Eso es la Internet. Y la web es la interconectividad o la conectividad que existe entre las diferentes páginas web del mundo. Obviamente con las características de poder ser dinámicas y poder ser analizables. Bien, jóvenes, con esto he ido rápido, pero hemos logrado terminar. Así que ahora vamos a ver un video, por favor. Así lo tenemos planificado, ¿no? Dice, ¿no?, ver el video de la cuarta revolución industrial. ¿Han visto el video de la cuarta revolución industrial, jóvenes? En alguna ocasión, pregunto. No. ¿No han visto la cuarta? Nosotros ya estamos en la cuarta revolución industrial. ¿Sí? Ya estamos en la cuarta revolución industrial. A ver, vamos a ver si lo tengo. ¿Dónde lo tengo? Evolución de computabilidad, breve historia. Creo que aquí tenemos, o no tenemos aquí la cuarta revolución industrial. A ver, aquí está por la cuarta revolución industrial. Dijimos que después íbamos a ver, ¿no? Entonces, pasaremos este enlace y nos daremos un tiempo de 12 minutos para poder ver el video de la cuarta revolución industrial. ¿Les parece bien, jóvenes? Y luego discutimos sobre eso. ¿Vamos? Está bien, ingeniero. Ya, 12 minutos máximo porque tiene 10 minutos y pico, ¿sí? Ya les pasé. Así que entonces, jóvenes, como el día de ayer,
Tenemos tiempo todavía. Entonces ahora vamos a debatir sobre la tecnología informática más novedosa y su aplicación en la vida cotidiana. Hemos visto un video que habla sobre la cuarta revolución industrial, y en este video podemos ver que la industrialización ha ido evolucionando de lo más elemental, desde que se empezó a utilizar la palanca, la fuerza mecánica, luego empezaron a utilizar la fuerza del vapor, la electricidad, la electrónica, la que hoy en día domina, y hoy en día ya estamos ya en lo que es el manejo, digamos, ¿no? Estamos llegando a controlar el comportamiento del átomo. Ya nace la computación cuántica, y obviamente también a modificar, digamos, ¿no? la estructura del ADN, con lo que se permite la computabilidad biológica. Y estamos entrando en una etapa de simbiosis entre el hardware y los seres vivos, no sé, el hardware de computadora y los seres vivos. Entonces, ¿qué punto le llamó la atención? ¿Qué cosa le llamó la atención? ¿Qué tecnología le llamó la atención? ¿Qué elemento le llamó la atención? Porque dice que ha habido un primer modelo, el keynesiano, que se enfocaba en la educación, ¿no? y en la salud, porque obviamente no existía en esa época, no había los derechos, mucho. Posterior aparece el neoliberalismo, donde había el comercio, ¿no? Tranquilo, seguimos viviendo en eso, pero ahora eso no abastece la necesidad, necesita un nuevo cambio, un nuevo sistema, un nuevo modelo económico mundial, y están buscando eso, algo que permita favorecer a todas las clases. Sobre todo eso, ahora entre medio aparece lo que es la informática, la computabilidad, la ciencia de la computación, la tecnología de la información y computación, y nosotros estamos metidos bien inmiscuidos en esa área. ¿De cuál va a ser nuestro papel? ¿Qué papel vamos a lograr desarrollar ahora? ¿Qué función vamos a desarrollar? ¿Cómo vamos a lograr intervenir? ¿Cómo vamos a lograr participar de ese nuevo modelo económico, ese nuevo modelo, digamos, que va a permitir sociedades más justas? Por eso vimos nosotros los ODS, y obviamente tenemos que enfocarnos en eso. Entonces les escucho, jóvenes, no quiero hablar ya mucho ya, porque una vez que hablo como que no me callo, y obviamente necesito escucharlo a ustedes. Empiecen, quien participa, enciende su cámara y nos habla algo sobre el material que hemos visto. Buenas noches, Inge. Bueno, mi cámara está un poco fea, como ya la ve. Sí, no hay problema. Pero la verdad que dentro de lo que estábamos viendo el video, más parecía una utopía de una revolución. Tomaba como referencia la primera revolución, donde a la fuerza del vapor empezaron a haber maquinarias bien innovadoras en su momento. Pero conforme se fueron motivando, digamos, y fuimos avanzando en eso, hablaba acerca, como por ejemplo, de una cooperación en la electricidad, donde podrían, mediante las formas de energías renovables, como lo que es ¿cómo se llama? Paneles solares, la energía eólica, así sucesivamente. Si es que, como por ejemplo decía, ¿no? Para Alemania generaba bastante, cooperar, digamos, con los países vecinos, digamos, haciendo una gran red, digamos, para todo, en este caso, europeos, digamos. Entonces, no solamente abastecía para ellos mismos, sino una cooperación, una de las ideas, ¿no? que estaba escuchando, una cooperación a nivel mundial, pero en base a poder cubrir sus necesidades. Así es. Entonces lo que se está proponiendo son crear sistemas, pero ya no son sistemas que corren dentro de una institución, sino son sistemas que van a estar conectados a nivel intercontinental. Entonces, hasta ahorita tenemos la red internet, pero es para datos, es para publicar información, pero ahora quieren crear redes que logren, o sea, distribuir energía en todo el mundo, eléctrica y algunos otros tipos de energías más, seguramente. Exactamente. Bien, y obviamente aprovechar todo lo que está ocurriendo en el mundo.
Donde está haciendo sol, trabajan los paneles solares. Donde está haciendo viento, trabajan la energía eólica. Y donde hay mareas altas, estará trabajando otro tipo de energía para poder generarlo. ¿Por qué? Porque energía es lo que más nos falta y queremos crear energía, pero sin afectar, o sea, sin utilizar ya los combustibles fósiles, porque eso contamina el medio ambiente. Bien, ¿alguien más quiere aportar, por favor? Acuérdese, cuando usted aporta, cuando usted nos habla, gana puntos. Caso contrario, no gana y se va quedando cada vez más atrás. ¿Quién habla? ¿Jarel? Buenas noches, ingeniero. Hola. Vamos, ¿Cómo hable. están? Sí, a mí lo que me llamó la atención con esta revolución, la cuarta revolución, también fue el cambio de educación. Como ponía el ejemplo del chico de 18 años que revolucionó el tema de la agricultura con solamente decirles que perforen el maíz, o sea, la semilla del maíz, para que se pueda alimentar más. O sea, con esta también cuarta revolución vino que el aprendizaje ya no es lineal, ya no es simplemente del docente al estudiante como era antes, sino es un intercambio mutuo porque la información está en nuestras manos. Entonces, niños desde 12 años ya se apasionan por algo, estudian algo y cuando llegan a compartirlo, saben mucho más que muchos profesionales. Entonces, es algo importante que ha sucedido con esta revolución, que la información se maneja desde los niños muy pequeños y son cosas que pueden ayudarnos a mejorar y trascender también en todo lo que vamos a emprender. Correcto. Así es. Entonces, acotando lo que nos ha dicho Jerel, la educación ha cambiado, jóvenes. Ya no es educación donde el profesor le dictaba los conceptos, todo. ¿Se acuerdan, no? Era muy distinto. Hoy en día no. Hoy en día son los estudiantes a veces los que nos enseñan cosas. Hoy los estudiantes nos comentan nuevos adelantos. De la misma manera, el docente hoy en día tiene que estar, como quien dice, continuamente indagando sobre qué cosa interesante hay. Por eso de ahí encontré el famoso Morofeno y parece que está haciendo va a provocar más una revolución en cierta manera. ¿Sí? Y especialmente en esto que tiene que ver en la creación de energías a base de hidrógeno. Algo que estaba un poquito atrasadito, pero que con esto creo que van a poder lograr. Y dicen que va a ser posible construir inclusive ya circuitos con ese material y que es mucho más fácil. Dicen, ¿cuál será la verdad? Entonces, la educación hoy en día vivimos realmente lo que es la era de la información. Yo a veces comento con los estudiantes, le digo, cuando yo era niño, un día llegó mi profesor y dijo de que que estábamos ya en la era de la información. Y yo decía, pero ¿cuál era de la información? No tenemos libros en la biblioteca. En ese entonces no había ni computadores y el tipo hablaba de la era de la información. Y así que, pero hoy en día sí, hoy en día sí. Obviamente que leí unos libritos que eran un poquito avanzados, que después ya me enteré dónde salía toda esa información, ¿no? Pero bien, lo cierto es que hoy en día estamos en la información donde cada uno de nosotros accede a información y puede aprender todo lo que quiera, hasta mucho más que el mismo docente. ¿A quién le toca? ¿A quién habla? Tenemos a Florentino. Yo quiero, Bueno, lo que me ya. interesó, lo de la cuarta revolución Ya. industrial, Andy Manuel, ¿no? Andy Manuel. fue ¿Quién habla? Andy Manuel. Florentino. ¿Eh? Yo quería argumentar, pero no sé, que mi compañero Florentino que comience. Más fuertecito, Andy Manuel, más fuerte. Bueno, ¿quién va a hablar? Listo. Bueno, No, Ingeniero, sí me Vale. Ingeniero, quería hablarle sobre, ¿cómo es? Había una chica, ¿verdad?, que estaba diciendo la posibilidad de eliminar el plástico. Y me pareció interesante como ya sabe todo que el plástico hace un impacto mundial, ¿verdad? Que de la contaminación y todo eso, lo que está pasando en el mundo, que ya estamos casi al borde de la extinción en pocas palabras, pero como dijo, eliminar el plástico reducir y tener más esperanza de vida. Y digo que podemos cambiar el plástico por
organismo. Y me pareció interesante, a ver, ¿cómo se dice? Cambiar en forma orgánica y otra cosa más. Y así Ujú. podemos reducir el impacto mundial. Ya. Y Por quisiera saber ejemplo, cómo... ujú. Bien. Por ejemplo, jóvenes, referente a la propuesta de cómo cambiar la funcionalidad de los microorganismos, eso tiene que ver con biotecnología, bioinformática. Tiene que ver cómo yo programo a un microorganismo para que ahora se alimente de plástico. Y sería interesante que ese plástico lo convierta en abono, mucho más todavía. Entonces, hoy en día se trata de ese detalle. ¿Cómo logro generar ciertos procesos, pero que no afecten al medio ambiente? ¿Alguien más? ¿Un hito más por lo menos? Bueno, Sí, ingeniero, como le a mí me decía, interesó. Florentino, a ver, démosle a Florentino y luego Jorge Ferrufino, ¿ya? Florentino. sí, lo que me interesó sobre la cuarta revolución industrial fue que combinan sistemas digitales, físicos y biológicos, Ujú, así como que ha avanzado en pruebas, eh, más que todo en la medicina. Gracias a la tecnología nos acercamos y nos muestra acerca de nuestro propio cuerpo, como antes no podíamos haber averiguado antes, como por ejemplo lo que está en la actividad cerebral ujú, en un dispositivo del electroencefalograma. ujú. Y también me interesó sobre, como dijo el compañero, reemplazar lo que son los recursos del planeta, no explotarlos y, y cambiar los plásticos por organismos, utilizando impresoras 3D Ujú. y ese tipo de tecnologías. Sí. Por ejemplo, en esta parte de poder lograr, por ejemplo, mapear el cerebro, conocer su funcionamiento, poder, digamos, comprender las señales cerebrales, es bastante interesante. De hecho, en Latinoamérica, creo, no me equivoco si en Ecuador o en Colombia, han creado ya también réplicas muy similares a lo que han hecho en otros países para poder controlar partes, o sea, brazos, pero que están totalmente desconectados del cuerpo, digamos, ¿no? Mecánicos, y esto va a permitir de que las personas que han perdido el brazo, han perdido el pie, puedan volver a realizar las tareas. Pero obviamente del cerebro, de forma inalámbrica, logran construir logran controlar eso. Y es bastante interesante ese campo de la biomecánica. Jorge Ferrufino creo que quería hablar. Sí, A ver, le escuchamos. eh, bueno, a mí lo que me interesó fue sobre la biotecnología, en lo que también, al poder programar, vida orgánica, este, tenemos mucho más que explorar a través de que podemos salvar vidas, podemos hacer una buena combinación entre la tecnología y los seres vivos, Ujú. porque si a la vez combinamos y podemos programar células o organismos, las aplicaciones son infinitas. Sí, así es. Entonces, hay otro detalle, jóvenes, esto de la computación biológica, hoy en día están logrando ya crear nanocomputadoras. Las nanocomputadoras van a ser pequeños microorganismos chiquititos, bien pequeñitos, que van a poderse colocar en forma de una inyección al cuerpo. Y obviamente una vez que entren al torrente sanguíneo, van a tener la capacidad de poder ir a lugares donde se los haya programado que vaya. Por ejemplo, digamos, si hay un cáncer en el hígado, irán todas las nanocomputadoras y se concentrarán alrededor del cáncer y empezarán, digamos, a eliminar esas células, a destruirlo. Por ejemplo, si tal vez tiene bastante azúcar la persona, irán al torrente sanguíneo, esos lugares donde hay bastante concentración de azúcar, no sé, y obviamente seguramente transformarán la glucosa en otra sustancia que no es nociva, que no sea nociva para la salud del ser humano. Entonces y luego las nanocomputadoras también van a poder ser eliminadas, sacadas de vuelta
del cuerpo. ¿Por qué? Porque son pequeñas computadoritas que van a estar que van a ser insertadas o inyectadas en el torrente sanguíneo o en el ser humano. Entonces es bastante prometedor todo lo que muestra la biotecnología, la computación cuántica. Esto de la cuarta revolución industrial, jóvenes, nos está cambiando la vida. Pero ojalá que nos cambie para bien, porque desgraciadamente a veces las grandes invenciones lo utilizan para mal. Y justamente eso es lo que queremos en ustedes, de que puedan utilizar las tecnologías para bien y no para mal. Bien, entonces jóvenes, con esto hemos terminado nuestra actividad, esta actividad que teníamos que ver sobre las tecnologías novedosas. Pero antes de eso, antes de entrar a debatir sobre las características de los sistemas operativos y todo lo demás, quiero mostrarles las actividades que tienen que realizar. Entonces dice que aquí tiene que elegir un sistema operativo, ¿sí? Un sistema operativo, y vamos a hablar la siguiente clase así. ¿Por qué? Porque hay varios sistemas operativos. Mire, me gustaría que por equipo elijamos un sistema operativo, pero no Windows primero. Empezaremos por Linux. ¿Qué equipo quiere hablar sobre Linux? ¿Qué equipo quiere hablar sobre Linux para la siguiente clase? Linux. El equipo 5, ingeniero, por favor. Ya, entonces Fete va a hablar sobre Linux. Linux. Más que todo se van a enfocar en la parte de lo que es desarrollo de software en Linux. ¿Está bien? Todo lo que tiene que ver desarrollo de software, crear programas para Linux, no tanto en la parte de hardware. Seguimos. Android, ¿quién quiere hablar sobre Android? Inge, una consulta. No sé si mi equipo está de acuerdo la sugerencia de hablar de Ubuntu. Ubuntu, ya. Que yo tenía algo avanzado ya. Ya, ¿qué equipo? Equipo 2. Equipo kernel, ya. Ubuntu, ya. Android, ¿quién quiere Android? Android, vamos por favor, Android, no perdamos mucho tiempo. Equipo 1. Ya, equipo 1, sí, por favor, me gusta que seamos proactivos, que nos manifestemos, ¿sí? Luego tenemos Chrome OS. Chrome OS. Equipo 3. Ya. Y obviamente el último sería iOS o iOS. Sería el equipo algoritmo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber? Lo más relevante del sistema operativo, su característica técnica, obviamente. Más que historia, necesitamos saber qué lenguajes corren, qué utilidad tienen, ¿sí? ¿Qué lenguaje de programación sí nos interesa mucho que funcionen ellos? ¿Qué IDEs trabajan? ¿Me entiende? ¿Me hago entender con IDEs, con entornos de desarrollos integrados? ¿Aló? O sea, sí. ¿cómo puedo utilizar cómo puedo desarrollar software en esos sistemas operativos? Eso es lo que me interesa, porque en arquitectura de computadora hablamos desde el punto de hardware, su característica técnica, la computadora, todo lo que tenía que tener. Ahora lo que queremos ver, ¿qué ventajas tiene, por ejemplo, programar en iOS, en Android, en Linux, que es Ubuntu también, ¿sí? ¿Qué ventajas, qué IDEs existen para desarrollar software en esos IDEs? Eso es lo que queremos en esta actividad. Cierro esto, jóvenes, y voy pasando a la siguiente. La historia de la ciencia de la computación, ya les mostré. Esto que tiene que ver las proyecciones de la vida tecnológica. Entonces, en las proyecciones de la vida tecnológica hablamos de, aquí está el código Linux, por si acaso, la red, el Internet de las cosas, que es interesante. Por ejemplo, Internet de las cosas, como los dispositivos generan datos de acuerdo a ciertos valores, de acuerdo a los datos que recogen los sensores, y esto se guarda en la nube. También tenemos la Big Data,
la capacidad de poder analizar grandes volúmenes de datos utilizando algoritmos, métodos bastante interesantes. Entonces vayan pensando en alguna de estas temáticas para poder compartir la siguiente clase, porque ya no nos da tiempo, ya es 21:36 y tenemos que finalizar también la clase. O algunos, mira, ya están los materiales, ahí tenemos lo que es miren, de Big Data y harto, blockchain, o sea, alguien tal vez quiere hablar de blockchain, alguien quiere hablar sobre inteligencia artificial para la siguiente clase, entornos para poder desarrollar algoritmo de inteligencia Yo me artificial. animo con el tema de blockchain. Ya, eso, ahorita, es la casa del futuro, la domótica, es lo que ustedes van a hacer jóvenes, la domótica. Alguien quiere hablarnos de los robots, por ejemplo, ¿sí? De los robots, alguien quiere hablarnos de lo que es la computación cuántica, lenguaje de computación cuántica, interfase para desarrollo de computación cuántica. Entonces, me gustaría que ya vayamos definiendo eso, ¿sí? Un ratito, aquí lo había anotado, ¿no? Esto tenía que anotarlo aquí al ladito. Un ratito, aquí vamos a anotar, ¿ya? Porque el otro es para el proyecto. Y con eso ya vamos a hablar del examen en la siguiente clase, cómo vamos a hacer nuestro examen. Entonces tenemos aquí que hablar sobre una tecnología, dice, ¿no? Emergente. Entonces dígame qué equipo, mejor si me hablan del nombre de Alpha Kernel Technogroup, así para que ya nos vayamos acostumbrando. ¿Quién me habló de inteligencia artificial? ¿Inteligencia artificial quién era? Equipo 1. Ya, inteligencia artificial. IA, le vamos a colocar. Bien, ¿alguien más? Tiene que elegir sí o sí un tema, jóvenes. No puede decir yo no digo nada y no pasa nada. No me encanta mucho la idea de meterle un tema. Equipo 5 es Linux y blockchain. Ya, Linux, ¿cuál es? ¿Qué tecnología? En tecnología la blockchain. Blockchain, ya. Blockchain, un ratito está mal, ¿no? Blockchain, ya. Blockchain, ya. Vamos, iOS, Chrome, Ubuntu, Kernel, Technogroup, algoritmo, ¿qué tecnología va a buscar? Bueno, vuelvo a repasar. Eso, Inge, es que no. ¿Qué temas tenemos todavía pendientes? Ya. Bueno, hay computación, de abajo voy a ir para arriba. Lo que tiene que ver con la computación cuántica, los robots, domótica, las casas del futuro. Tenemos bueno, blockchain ya está. Tenemos Big Data. Internet de las cosas, que es algo parecido también a lo que es domótica. Vi un e-commerce ahí más abajo, Inge. ¿Cómo? El e-commerce que estaba dando ahí también es parte del Internet de las cosas. Domótica tiene que ver con Internet de las cosas, ¿sí? Ajá, no, el e-commerce que estaba ahí reflejado en el video. ¿E-commerce? No, más abajito, más abajo. Ya. Más abajo, arriba, ya te pasó. Mucho. Inteligencia artificial. Más arriba. Blockchain. No, más arriba. Big Data. Amazon, ahí. Colección de datos. Big Data. Lo de Amazon. No, más arriba ahí. Más. Internet de las cosas. El Internet de las cosas, Inge. Ya. IoT se llama. Ya. ¿Ese qué equipo? Kernel, ya. Entonces, IoT. Kernel. Ya tenemos Technogroup y algoritmos que dicen Big Data. Big Data, ¿quién? El Technogroup. Ya. Big Technogroup. Ya. Big Data. Algoritmo que dice González, Luisaga, Román, Vaca, Gómez.
Vamos, jóvenes, no pierdan el tiempo. Le quedaría computación cuántica. Si no es computación cuántica, robots, domótica. Vamos, está González, Luisaga, Román, Vaca. A ver, González, Hurtado, Márquez, Moya, no está. Luisaga, Vaca, creo que no están, ¿no? Bien, parece que no. Ya. De todo modo, entonces, podemos colocar ya, computación cuántica. Bien. No es más. Entonces, ¿qué es lo que queremos con la tecnología emergente, jóvenes? ¿Qué es lo que queremos que nos investigue? Nos interesa mucho qué software podemos desarrollar, qué aplicaciones software hay. Concentremos más en la parte de desarrollo de software que la parte de hardware, más que todo, porque la parte de hardware es para la materia de organización y arquitectura del computador. Ahora nos interesa cómo puedo hacer software para estos diferentes entornos. Qué aplicaciones hay, qué lenguajes hay, qué entorno de desarrollo hay para poder hacer Big Data, computación cuántica, para poder hacer lo que es ¿qué más eligieron? Voy a volver de vuelta aquí. Inteligencia artificial, por ejemplo, Amazon tiene entornos, Google también lo tiene. ¿Cómo yo hago IoT? ¿Qué tecnologías necesito? ¿Qué lenguaje de programación me permite hacer IoT? La computación cuántica, el blockchain, ¿cómo lo hago? Entonces, ahora voy a ver cómo lo hacemos. Bueno, copiar esta partecita no hago. Control S. Esta parte de la publico. Inge, una pregunta. ¿Sí? Nuestro proyecto, ¿a qué va a ser basado? Digamos, vamos a aprender un poco de programación o a qué va a ir reflejado el proyecto. Vamos a aprender programación. Y obviamente con esta investigación es que usted más o menos ya va a querer entrar en una temática para su proyecto final. ¿Sí? Va a conocer esa tecnología y dice, me gustaría hacer algo de computación cuántica, algo de Big Data, algo de esto, a pesar que nosotros le vamos a enseñar cosas muy básicas, la verdad, todo no tan metido a eso, pero digamos, ¿no? Ya usted va a entrar en eso de aprender, tal como decía en el video. Ese niño de 12 años, desde los 12 años empezó a investigar. Hizo una cosa muy maravillosa, ¿sí? Entonces nosotros le vamos a enseñar cosas muy elementales, como tal vez a ese niño le enseñaron solamente a leer y a escribir, pero él logró cosas más interesantes. ¿Vamos? ¿Alguna consulta más? La idea es que se coloque un reto para poder aprender durante este módulo. Y obviamente yo voy a estar colaborando, apoyando esa iniciativa de alguna manera, facilitándole materiales, lugares donde puede investigar y todo demás. Y en lo posible, ejemplos también. ¿Está bien, jóvenes? ¿Aló? Pregunta. Sí, positivo. Sí. Es que si ustedes no se, como quien dice, si no se esfuerzan, nunca van a lograr nada. ¿Sí? Entonces tiene que... para el jueves. Sí, para el jueves hablamos de eso, jóvenes. Bien, ya hemos tomado la asistencia, jóvenes, ya hemos compartido y creo que hemos cumplido casi a cabalidad nuestro objetivo. El día jueves terminamos de debatir sobre las tecnologías y su vida y su aplicación a la vida cotidiana y debatimos sobre las características de los diferentes sistemas operativos más. Bien, así que esto lo llevamos para la siguiente clase. Para la siguiente clase, ¿sí? Y vamos a hablar ya sobre von Neumann porque entramos ya a la siguiente clase. Bueno, entonces esto es lo que hemos visto hoy día. Hemos visto el video y hemos debatido también. Ha sido un entrenamiento para lo que vamos a hacer el día jueves. Bien, jóvenes, si no hay más que hablar, simplemente finalizamos la clase.
Hasta el día jueves, jóvenes.